Mi existencia discurría por cauces serenos y anticipables, teñida por la memoria de mi añorado Martín y la conexión algo fría con mi triunfador hijo, David, de quien esperaba algo más que sus comunicaciones fugaces, casi siempre solicitando algo. Pero un amanecer de abril, mientras podaba los rosales amarillos que tanto le gustaban a Martín y los rayos del sol bordaban filigranas de oro sobre sus pétalos, una llamada discreta en el portón interrumpió la monotonía, presagiando una transformación radical en mi día a día. Al franquear la entrada, me encontré con una muchacha de aspecto cansado, Lucía, que llevaba de la mano a un crío, Mateo, cuya mirada me traspasó con una semejanza que me inquietó profundamente. ¿Es usted doña Elena, la madre de David Castillo?, inquirió con un hilo de voz apenas perceptible. Consentí con la cabeza, mientras el pulso se me aceleraba con un oscuro presentimiento. En ese instante, Lucía, haciendo acopio de una valentía inmensa, pronunció las palabras que paralizaron mi universo, que tornaron el oxígeno en algo denso e irrespirable. Me llamo Lucía Méndez. Y él, y con delicadeza impulsó al niño un paso al frente, él es Mateo. Es su nieto, doña Elena. Es el hijo de David. ¿Mi nieto? ¿El vástago de David, aquel que con dificultad hallaba un instante para telefonear? Percibí como el firme suelo se abría a mis pies, como aquel patio florido se transformaba, de súbito, en el ojo de un huracán que se había estado formando en la clandestinidad durante años. Aquellas afirmaciones, preñadas de una verdad aplastante, no eran más que el preludio de un relato que amenazaba con llevarse por delante todo mi mundo conocido. La placidez de mi remanso había tocado a su fin, un vendaval de confidencias, aflicción y dilemas desgarradores acababa de irrumpir ante mi entrada. Mutismo. Hijo de David. Mi nieto. Las palabras reverberaron en mi mente como un relámpago en una mañana serena. La atmósfera se tornó opresiva, casi tangible. Observé al niño, a Mateo, y una facción de mi ser deseó negar, rechazar con vehemencia, proclamar que aquello era un despropósito. Pero sus ojos. Cielo santo, sus ojos. Eran idénticos a los de David en su infancia, cuando era un pequeño explorador devorando el mundo con la mirada. Eran los ojos de mi Martín cuando me observaba con aquel afecto plácido que tanto echo de menos. Mi corazón, ese viejo delator, se contrajo inicialmente de congoja, una congoja punzante por la falsedad, por el secreto guardado. Y acto seguido, de forma casi simultánea, una dulzura imprevista, un lazo etéreo y firme comenzó a entrelazarse entre mi espíritu y el de aquel ser diminuto que me contemplaba, con la diafanidad de los puros de corazón. Aún conmocionada, abrí el portón de par en par. Mi mano vacilaba levemente. Por favor, adelante, conseguí articular con un susurro. Pasen. Necesitamos conversar. Los conduje por el pequeño patio hasta el salón. Era un espacio confortable, inundado de luz, con mobiliario de época pero impecable, retratos de familia adornando las paredes, David de pequeño, David el día de su licenciatura, Martín y yo sonriendo durante unas vacaciones en algún lugar remoto. Lucía se acomodó en el borde del tresillo, con Mateo en su regazo, quien inspeccionaba todo con una curiosidad callada. Me aposenté frente a ellos, intentando aún procesar la revelación. Entonces, «¿David, él está al tanto de Mateo?», pregunté. Lucía movió la cabeza negativamente, la melancolía velando sus palabras. Se lo comuniqué cuando llevaba pocas semanas de gestación. Tuvimos, una historia breve, hace casi 7 años. Yo era más joven, quizá demasiado confiada. Cuando le hablé del niño, él sencillamente se esfumó. Cambió su contacto telefónico, se trasladó de ciudad al poco tiempo, o eso me llegó. Jamás volví a saber de él. Se esfumó. La palabra retumbó como un peñasco en el abismo de mi entendimiento. Mi hijo, el varón al que yo había formado inculcándole el valor de la responsabilidad y la consideración, había escapado. Había desamparado a esta muchacha y a su propio hijo. La ignominia me abrasaba las entrañas, una ignominia ajena que sentía profundamente mía. ¿Y por qué en este momento, Lucía?, indagué. ¿Por qué recurrir a mí tras tanto lapso? Sus ojos se anegaron en lágrimas, mas las reprimió con entereza. Jamás pretendí nada de él, doña Elena. Se lo aseguro.
Me esforcé al máximo para criar a Mateo yo sola. Tenía múltiples trabajos, apenas conciliaba el sueño, pero a mi hijo no le faltaba lo esencial. Era mi impulso, mi universo. Pero hace 3 meses, la compañía donde trabajaba de camarera en un bar nocturno cesó su actividad de improviso. Y mi otro empleo, como asistente en una tienda de antigüedades, escasamente cubre nuestros alimentos. El propietario del piso donde residimos me ha dado un plazo perentorio para saldar el alquiler pendiente o nos veremos en la calle. Su voz flaqueó un momento. He buscado incansablemente, pero no hallo nada con estabilidad. No vengo a solicitarle ayuda económica para mí, puede creerme. Acudo porque Mateo, él se merece algo superior. Se merece un padre, o como mínimo que su padre sepa de su existencia y que no está desamparado en este mundo. Comencé a buscar a David por internet solo para obtener una dirección, una pista, y di con un reportaje sobre sus proyectos de ingeniería donde se mencionaba a su familia, a usted. Era mi última baza. Mateo, al percatarse del llanto de su madre, le rozó la mejilla con su pequeña mano. No llores, mamá, musitó con una vocecilla tierna. Yo te protegeré. Sentí como el alma se me desgarraba. La grandeza de aquel gesto menudo, la entereza de aquella joven madre. Me incorporé, me dirigí a la cocina y volví con un vaso de agua fresca para Lucía y un platito con unas magdalenas caseras, que había horneado la víspera. Toma, cielo, bebe un poco, le ofrecí a Lucía. Y tú, mi valiente, tendí las magdalenas a Mateo, quien las tomó con una sonrisa tímida, prueba estas. Es la receta secreta de la abuela. La abuela. La palabra brotó de mis labios sin premeditación, con naturalidad, como si siempre hubiese estado ahí, aguardando ser proferida. Y al pronunciarla, sentí como si un portón cerrado a cal y canto en mi corazón se abriera de golpe, permitiendo el paso a una claridad nueva y sorprendente. Observé a Mateo, que degustaba su magdalena con fruición, y comprendí, con una convicción que me sacudió hasta el alma, que mi vida acababa de emprender un nuevo derrotero, un derrotero que me carearía con mi propio hijo y con las verdades más lacerantes de nuestra estirpe. La serenidad de mi existencia había concluido. La tempestad apenas daba comienzo. Una vez que Lucía y el pequeño Mateo partieron, un mutismo denso, cargado de interrogantes, se adueñó de mi hogar. El perfume de mis magdalenas recién hechas se entremezclaba ahora con el regusto amargo de una verdad imprevista. Deambulé por las estancias como una autómata, la estampa de los ojos de Mateo impresa en mi memoria, el eco de la voz vacilante de Lucía vibrando en mis oídos. ¿Cómo era concebible? Como David, el niño al que había enseñado a tratar con dulzura a los animales y a ofrecer sus juguetes, ¿se había transformado en un individuo capaz de semejante deserción, de tal indiferencia? La idea me torturaba. Sabía que debía conversar con él, enfrentarlo. Pero un pavor gélido me invadió. Pavor a sus réplicas, a su rechazo, pavor a corroborar la atroz sospecha que se había anidado en mi pecho. Me dejé caer en mi vieja butaca, la misma donde acunaba a David recién nacido. Cogí el auricular con dedos trémulos. Marqué el número de David. La espera, con cada tono, se me antojaba una eternidad. Cuando David descolgó, intenté que mi voz sonara serena, aunque mi interior era un océano agitado. David, cariño, preciso hablar contigo. Es de suma importancia. Al otro lado del hilo telefónico se percibía el trajín de una oficina o una avenida bulliciosa. Su tono era apremiante. Madre, estoy en mitad de una junta crucial. ¿No puede aguardar? Te comenté que esta semana sería caótica. Entorné los párpados, buscando aplomo. No, David, me temo que no puede posponerse. Ha venido a verme una muchacha llamada Lucía Méndez. Con un crío. Un crío llamado Mateo. Un silencio cargado se hizo al otro lado. Un silencio que interpreté como un funesto augurio. Su tono varió de forma abrupta, tornándose gélido, casi sibilante. ¿Lucía qué? No entiendo de qué me hablas, madre. Seguro que es un error. O alguna de esas embaucadoras que intentan sacar partido de las personas mayores. David, por favor, imploré. El niño se te parece enormemente.
Demasiado. Ella afirma que es tu hijo. Que tiene cerca de 6 años. David profirió una carcajada seca, escéptica y teñida de menosprecio. ¿Pero qué sandez es esa? Mi hijo. Madre, ¿de verdad vas a dar crédito a tamaña patraña? ¿No te das cuenta de que es una celada? Esa mujer solo pretende obtener dinero de ti o de mí. Es su modus operandi. Fabrican relatos para ver qué consiguen. Con la voz quebrada por la aflicción, repliqué, no me ha pedido dinero, David. Estaba al límite. Ha perdido su empleo. Requiere ayuda para el pequeño. Sostiene que tú te esfumaste cuando te comunicó su embarazo. Entonces estalló. Su voz era ahora un alarido sofocado, iracundo. Suficiente, madre. No quiero escuchar una palabra más de esa farsante. Ni se te ocurra volver a contactarla. Y mucho menos prestarle oídos. ¿Comprendes? ¿Te prohíbo terminantemente cualquier tipo de relación con ella? Ninguno. Si vuelve a importunarte, avísame y yo me ocuparé de que mis letrados le pongan un freno. Pero tú mantente al margen. Pero, David, si vieses al niño, intenté argumentar de nuevo. Me cortó con severidad, no tengo el menor interés en ver a ningún niño. No tengo más hijo que el que quizá algún día resuelva tener con Clara, y se acabó. Madre, préstame atención, estoy a un paso de cerrar el acuerdo más trascendental de mi trayectoria. Clara y yo estamos organizando nuestra celebración de compromiso. ¿Tienes la más remota idea de lo que un escándalo de esta índole podría suponer para mí en este preciso instante? Podría echarlo todo a perder. Mi prestigio, mi porvenir. Así que hazme el favor de olvidar este enredo. Si esa mujer reaparece, indícale que se marche al infierno, o proporciónale algo de dinero para que guarde silencio y se esfume de una vez. Pero que ni se le pase por la cabeza volver a aproximarse a ti y ni a mí. ¿Ha quedado meridiano? No fui capaz de articular palabra. Las lágrimas se deslizaban por mi rostro. La crudeza de sus palabras, la frialdad en su tono, me habían dejado sin aliento. Madre, ¿me has oído?, insistió. Necesito que me garantices que te mantendrás al margen. Por tu propio bienestar y por el mío. Con un hilo de voz, ahogada por el sollozo, asentí, entendido, David. Lo he entendido a la perfección. Bien. Así es como debe ser, zanjó. Debo colgar. Conversamos más tarde. Y, por favor, madre, no cometas ninguna imprudencia. Colgó. Sin más. Como si hubiese estado refiriéndose al tiempo o a un tema baladí. No cometas ninguna imprudencia, me había espetado. ¿Acaso no era consciente de que la única imprudencia, la única atrocidad, era la que él cometía? Sus palabras eran como puñales de hielo hincándose en mi pecho. Mi prestigio, mi porvenir. ¿Y qué sucedía con la vida de aquel pequeño? ¿Qué sucedía con el porvenir de esa joven que únicamente erró al enamorarse de un espejismo? Aquella noche apenas pegué ojo. Las imágenes se agolpaban en mi cabeza, Mateo sonriendo, David vociferando, Lucía con su expresión apesadumbrada. Rememoré a David de crío, cuando se precipitó del nogal y se fracturó un brazo. Lloraba sin consuelo, no tanto por la dolencia física, sino por el sobresalto. Y yo lo estreché entre mis brazos, le susurré que todo se solucionaría, que su madre siempre estaría a su lado. ¿Dónde se hallaba aquel niño ahora? ¿En qué oscuro vericueto de su ambición se había extraviado? A la mañana siguiente, me incorporé con una renovada firmeza en la mirada. La congoja persistía, pero ahora se encontraba matizada por una determinación fría, casi acerada. Acudí al mercado, adquirí fruta fresca, hortalizas, un pollo de corral. Regresé a casa y me puse a cocinar. Elaboré una sopa reconfortante, un estofado tradicional, horneé un sencillo pastel de manzana. Luego, pretextando un recado cualquiera, me dirigí al humilde barrio obrero donde Lucía me había indicado que residía. La aflicción de la noche anterior se había transmutado en una suerte de lucidez implacable. Si mi hijo no estaba dispuesto a obrar con un mínimo de humanidad, yo sí lo haría. No podía desamparar a aquella criatura, a mi nieto. Ni a su madre.
Martín, mi difunto esposo, solía decir que la mayor indigencia es la del espíritu. Y el espíritu de mi hijo, en aquel instante, se me antojaba un páramo desolado. Di con el modesto y pequeño apartamento de Lucía. La joven me acogió con asombro y una amalgama de ilusión y recelo. «Doña Elena». «¿Qué hace usted por aquí?», inquirió. «¿Ha hablado con David?». Le ofrecí las bolsas con los víveres y el pastel. «Hola, Lucía». «Sí, he hablado con él». Hice una pausa, seleccionando mis palabras con esmero. «David. David requiere tiempo para asimilar esto, Lucía. Es un hombre sumamente atareado, y esta revelación ha sido un duro golpe. Pero no te angusties por el momento. He traído algunas cosas para ti y para Mateo. Un niño necesita alimentarse correctamente». Mientras Lucía almacenaba los alimentos con lágrimas de agradecimiento surcando sus mejillas, Mateo emergió de la única alcoba, restregándose los ojitos. Al verme, una sonrisa radiante iluminó su semblante. «Abuela Elena», exclamó. «¿Has venido? ¿Trajiste más magdalenas?». Me incliné y le acaricié el cabello. Sentí un nudo oprimiéndome la garganta. «Hola, mi cielo». «Por supuesto que sí, traje algo delicioso para ti. Y vine a verte». «¿Cómo te encuentras hoy?». «Abuela Elena». Cada vez que lo pronunciaba, sentía como si un diminuto sol alboreara en mi interior. Compartí un rato con ellos. Jugué con Mateo a levantar torres con unas viejas cajas de embalaje. Observé cómo se comía el pastel, cómo sus ojillos resplandecían con picardía. Era un niño avispado, despierto, rebosante de vitalidad. Y cada vez que me miraba, veía en él un fragmento de mi propia historia, un vínculo de sangre que David, en su obcecación, se rehusaba a admitir. Lucía me relató más sobre sus apuros, sus infructuosos intentos por hallar empleo, su temor a no poder proveer a Mateo de lo más elemental. Pero en ningún instante la escuché lamentarse con acritud de David, solo una honda pesadumbre por el progenitor ausente que su hijo tenía. Transcurridos unos días, David me telefoneó. Su tono era más sosegado, pero seguía siendo distante y con ínfulas de control. «Madre, solo llamaba para recordarte lo de mi celebración de cumpleaños. Es en 3 semanas, el sábado. Tendrá lugar en mi apartamento. Asistirán Clara, sus padres, mi superior, algunos clientes de peso, así que ya sabes. Deseo que todo resulte perfecto. Cuento contigo para que prepares tu renombrado cocido madrileño y esa tarta de almendras que tanto agrada a Clara. Pero, por favor, nada de invenciones extrañas, ¿entendido? Y vístete con clase, pero con sobriedad. No quiero que desentones». Con una serenidad que sorprendió al propio David, contesté, «Comprendido, hijo. Allí estaré. Y no te inquietes, todo saldrá como es debido. O tal vez, un tanto distinto». «¿Distinto?», preguntó él. «¿A qué te refieres con distinto?». «Madre, no es momento para tus ocurrencias. Solo comento que cada festejo es singular, David. Y estoy convencida, será imborrable para ti». Colgué el teléfono con una sonrisa indescifrable que David no pudo percibir. «Imborrable», había dicho. Y así sería. Porque en esas 3 semanas, mientras organizaba los menús y los pormenores de su celebración ideal, también estaba urdiendo las hebras de mi propia estrategia. Una estrategia arriesgada, ciertamente. Una estrategia que podría hacerlo saltar todo por los aires. Pero sentía, en lo más íntimo de mi ser, que era la única alternativa. David no iba a comprenderlo con meras palabras. Necesitaba observar. Necesitaba experimentar. Necesitaba que su universo perfecto, edificado sobre pilares de egolatría y autoengaño, se agrietara para que el fulgor de la verdad pudiese, al fin, penetrar. La lección crucial de su existencia estaba a punto de dar comienzo y yo, su madre, sería la responsable de impartirla. Aunque me supusiera su afecto. Aunque me supusiera perderlo todo. Las 3 semanas que antecedieron al cumpleaños de David transcurrieron con una cadencia ominosa. Cada jornada era un avance más hacia la borrasca que yo misma estaba urdiendo.
De puertas afuera, era la Elena de siempre, la madre atenta que respondía a las llamadas de su hijo, debatiendo sobre platos, listas de la compra y la cantidad precisa de copas de fino cristal que se requerirían. David, absorto en la planificación de su evento impecable, no percibía el torrente de ideas que se agitaban bajo mi aparente ecuanimidad. Estaba excesivamente volcado en acicalar su imagen, en cerciorarse de que cada pormenor de la recepción irradiara triunfo y refinamiento. Me recuerdo en mi cocina, conversando por teléfono con David. Sobre la encimera, discretamente situado, reposaba un pequeño camión de bomberos de colores llamativos que Mateo había olvidado en su visita anterior. Lo observé de soslayo mientras dialogaba con mi hijo. «Madre, ¿ya tienes el listado definitivo de los ingredientes para el cocido?», inquirió él con tono imperativo. «Preciso que sea extraordinario, mi jefe es de Madrid y muy exigente con el auténtico cocido madrileño. Y la tarta de almendras, asegúrate de que la cobertura quede crujiente, como le agrada a Clara. No podemos permitirnos el más mínimo desliz, ¿comprendes?». Con aplomo, le aseguré: «Sí, David, todo está bajo control. El cocido será digno de un gourmet y la tarta, una delicia de almendras». A propósito de niños y preferencias, el otro día mi vecina Isabel me comentaba sobre su nieto. «Qué enorme felicidad le proporciona. Afirma que tener un nieto es como revivir la maternidad, pero con mayor serenidad y menos agobios. Una bendición, según ella». Con desinterés, David replicó: «Ah, sí, cuánto me alegro por Isabel. Madre, no te disperses del asunto, por favor. Enfócate en la fiesta. ¿Has decidido qué atuendo llevarás?». «Algo distinguido, te lo suplico». Esbocé una leve sonrisa para mis adentros. «No te apures, hijo. Estaré a la altura. Por cierto, el otro día, organizando unos armarios antiguos, encontré algunos de tus juguetes de cuando eras un infante. Aquel conjunto de bloques de construcción que tanto te entretenía. Qué tiempos aquellos, ¿verdad? Los niños se hacen mayores tan deprisa, y a veces uno se olvida de lo que verdaderamente cuenta». Con un resoplido de fastidio, David interrumpió: «Madre, sinceramente, no estoy para nostalgias en este momento. Después me relatas tus descubrimientos de antaño. Céntrate en lo prioritario, ¿quieres? Te llamo más tarde». Y finalizó la llamada. Contemplé el camioncito de juguetes sobre la encimera y lo tomé entre mis manos con afecto. Diminutas simientes, arrojadas al vendaval de su apatía. Sabía que la mayoría no fructificarían en su terreno yermo, pero alguna, tal vez, podría hallar una fisura por donde infiltrarse. Entretanto, mis visitas secretas a Lucía y Mateo proseguían. Les llevaba alimentos, prendas que se le habían quedado pequeñas a David de niño y que yo conservaba con esmero, y principalmente les brindaba mi compañía. Mateo ya me llamaba abuela Lena con absoluta espontaneidad, y cada vez que lo hacía, mi propósito se consolidaba. Le narraba fábulas, le enseñaba cantinelas de mi niñez, y en sus carcajadas hallaba el ímpetu para continuar con mi arriesgada maniobra. Lucía, por su lado, me observaba con una mezcla de reconocimiento y zozobra. Durante una de mis visitas, mientras Mateo garabateaba en el suelo, Lucía me reveló: «Doña Elena, estoy inmensamente agradecida por todo lo que hace, pero siento temor. Temor por usted, por lo que David pueda expresar o llevar a cabo. Y temor por Mateo. No deseo que padezca más». Tomé sus manos y le dije: «Lo comprendo, querida. Y créeme, si existiera otra vía, la escogería. Pero David está ofuscado. Alguien tiene que retirarle la venda de los ojos. Y ese alguien, me temo, debo ser yo. Ten fe en mí, Lucía. Lo hago por Mateo. Y también, aunque te resulte difícil de aceptar, lo hago por David. Para que algún día pueda contemplarse en el espejo sin sentir bochorno de sí mismo. Solo te ruego una cosa, que el día de la celebración estés preparada. Te contactaré». Unos días previos a la fiesta, acudí al apartamento de David con el pretexto de verificar la organización de las mesas y el espacio disponible en la cocina. Clara se encontraba allí, coordinando la limpieza y la recepción de unas flores exorbitantemente caras. Con una sonrisa algo artificial pero cortés, Clara me dio la bienvenida: «Elena, qué oportuna tu llegada.
David está un poco crispado con todos los arreglos. Quiere que todo resulte absolutamente intachable. Ya sabes cómo es él. Sonreí con afabilidad. Lo sé, Clara. Es muy detallista. Pero es una suerte que te tenga a ti para ayudarle a conservar la calma. Hice una pausa, como si algo acudiera a mi memoria. Precisamente, hablando de cosas que alegran la existencia, mira qué fotografía me mostraron el otro día. Extraje mi móvil y le enseñé a Clara una instantánea que le había tomado a Mateo mientras dormía. Una estampa rebosante de serenidad e inocencia. Le había aplicado un filtro tenue, acentuando sus delicados rasgos. Es un niño adorable, ¿verdad?, comenté. Se llama Mateo. Posee una mirada tan honda para su corta edad y una sonrisa que funde el hielo. Me recuerda tanto a alguien que conozco muy bien. La miré con complicidad. Tiene ese mismo hoyuelo en el mentón. Clara examinó la foto con más detenimiento del que yo anticipaba. Por un momento, su coraza de sofisticación pareció flaquear y una expresión más dulce, casi melancólica, se dibujó en su rostro. Sí, es un niño hermoso. Muy tierno. ¿Es pariente? Guardé el móvil. Podría afirmarse que sí. Una conexión muy singular. A veces la vida nos obsequia con regalos inesperados, ¿no te parece? Nuevas ramas en árboles que uno consideraba ya añosos. Bueno, vamos a inspeccionar esa cocina, que tengo que organizar mis movimientos como un estratega en el campo de batalla. Clara no añadió nada más, pero percibí un destello de intriga en sus ojos, una simiente que confiaba no tardara en germinar. Quizás, solo quizás, en ella residía algo más que la ambición y la predilección por el boato que David tanto elogiaba. Llegó el día de la celebración del cumpleaños de David. Su apartamento, un piso en una zona exclusiva con vistas panorámicas de la urbe, estaba engalanado con un minimalismo distinguido y oneroso. Los convidados comenzaron a llegar, empresarios con atuendos impecables, damas con vestidos de alta costura y alhajas discretas pero valiosas. Risas forzadas, diálogos insustanciales sobre finanzas y destinos exóticos. David se encontraba en su salsa, acogiendo a todos con una sonrisa cautivadora y perfectamente practicada, con Clara a su lado, como la pareja modélica. Yo, ataviada con un elegante conjunto de chaqueta y pantalón oscuro, me desplazaba con sigilo por la cocina y el salón, cerciorándome de que los manjares y las bebidas circularan, observándolo todo con una serenidad expectante. El ambiente era exactamente como David lo había imaginado, un muestrario de su prosperidad. Cada elemento, desde la melodía de fondo hasta las copas de espumoso, estaba escrupulosamente dispuesto para causar impresión. Mi hijo resplandecía, o al menos, eso suponía él. Yo lo veía moverse entre sus invitados, distribuyendo sonrisas y apretones de manos, y solo podía cavilar sobre el hueco que se ocultaba tras tanta apariencia. Mis manos estaban ocupadas sirviendo aperitivos, pero mi mente divagaba, repasando una y otra vez las palabras que pronto tendría que articular. Le había solicitado a Lucía que llegara a una hora determinada, ni antes ni después. El corazón me palpitaba con ímpetu, pero mi semblante debía proyectar la más absoluta calma. La velada transcurría. David, tras recibir múltiples cumplidos por la organización y un reloj de marca particularmente llamativo de su superior, tomó una copa de espumoso y solicitó la atención de los congregados para un brindis. Sonriendo ampliamente, con un aire de victoria, expresó: «Queridos amigos, estimados colegas, familia. Clara, mi amor. Madre. Es un auténtico privilegio tenerlos a todos aquí esta noche, celebrando conmigo un año más de vida y, ¿por qué no admitirlo?, un año más de triunfos y anhelos materializados». Miró a Clara con una devoción simulada. En especial, deseo brindar por mi futura esposa, Clara, mi aliada, mi fuente de inspiración. Luego me dirigió una mirada fugaz. Y por mi madre, que, en fin, que siempre está presente, con sus particularidades, pero presente. Por el porvenir, por los nuevos emprendimientos y por nosotros. ¡Salud! Todos exclamaron al unísono: «¡Salud!». Con sus particularidades, pero presente. Incluso en su instante de apogeo, no podía evitar esa pequeña pulla de desdén.
pero ya no revestía importancia. El instante crucial había llegado. Mientras los invitados alzaban sus copas y el murmullo de las congratulaciones colmaba el ambiente, un discreto timbre resonó en la entrada principal. Nadie pareció percatarse, salvo yo. Era la señal. David estaba entretenido recibiendo las felicitaciones de su jefe. Clara departía animadamente con la esposa de este. Me aproximé a la puerta con paso resuelto y la abrí. Allí se encontraba Lucía, pálida pero firme, ataviada con la mayor elegancia que su humilde vestuario le permitía. De su mano, Mateo, con sus mejores galas, contemplaba con ojos maravillados el interior del suntuoso apartamento. Portaba en su manita un sobre de papel doblado, adornado con torpes dibujos de colores vivos, un arco iris, un árbol y dos figuras, una grande y una pequeña, con un corazón. En voz baja pero nítida, tomando la mano de Lucía, le dije: «Bienvenida, Lucía». «Bienvenido, Mateo». «Pasen, por favor. Hay alguien aquí que tiene muchísimas ganas de conocerlos. O, al menos, debería tenerlas». Los conduje hacia el epicentro del salón, justo cuando David se giraba, todavía con la sonrisa de triunfo en el rostro. La sonrisa se petrificó al ver a Lucía y a Mateo. Su semblante transitó del estupor a la incredulidad y luego a una palidez cadavérica. La copa de espumoso vaciló en su mano. Un silencio incómodo comenzó a cernirse sobre la estancia a medida que los invitados más próximos advertían la escena. Clara se volvió, y su expresión también se transformó drásticamente al ver a la joven y al niño, rememorando quizás la fotografía que yo le había enseñado. Lucía, con voz clara, aunque se notaba el esfuerzo por dominar el temblor, se dirigió a David. «Hola, David. Disculpa que vengamos sin invitación. Mateo. Mateo tenía muchas ganas de felicitarte por tu cumpleaños. Te ha hecho un dibujo». Mateo, percibiendo la tensión pero sin comprenderla del todo, dio un pasito al frente y extendió el sobre hacia David, que parecía inmóvil. Sus ojitos buscaron los de David con una mezcla de timidez y anhelo. Con su vocecita infantil, pero que resonó en el súbito silencio, preguntó: ¿Tú eres mi papá? Mami dice que te llamas David, como yo, pero yo soy Mateo. Feliz cumpleaños. Las palabras mi papá flotaron en el aire, cargadas de una inocencia arrolladora. David se quedó sin habla, su rostro era una careta de espanto y furia contenida. Algunos invitados sofocaron una exclamación. El jefe de David arqueó una ceja, observando la escena con sumo interés. Clara miró a David, luego a Mateo, y una expresión indescifrable, una mezcla de conmoción, desengaño y quizás algo más, se perfiló en su rostro. David siseó, apenas capaz de articular palabra, mirándome con ojos encendidos de cólera. ¿Qué demonios es esto? Madre, ¿Tú has provocado esto? Di un paso adelante, situándome de manera protectora junto a Lucía y Mateo. Mi voz fue serena, pero firme como el acero, y resonó en toda la sala, acallando cualquier murmullo. Sí, David. Yo lo he provocado. Porque alguien debía hacerlo. Porque hay verdades que no pueden barrerse bajo la alfombra de la egolatría y la conveniencia. Me volví hacia los invitados, que me miraban expectantes. Queridos amigos, estimados invitados de mi hijo. Permítanme presentarles a alguien muy especial. Ella es Lucía Méndez, una joven intrépida y una madre ejemplar. Y este pequeño caballero, puse una mano sobre el hombro de Mateo con ternura, es Leonardo, aunque le decimos Mateo. Mateo, para los allegados. Él es mi nieto. Y es el hijo de David, el hombre que hoy celebra su aniversario y sus anhelos materializados. La bomba había detonado. Mi afirmación cayó como un centella en medio de la fiesta perfecta de David. La estupefacción era absoluta. David me miró como si deseara aniquilarme con la mirada, pero le sostuve la mirada, inconmovible. La lección, la parte más lacerante, apenas acababa de empezar. El silencio que siguió a mis palabras fue más atronador que cualquier grito. Los rostros de los invitados eran un poema de asombro, incredulidad y, en algunos, un mal disimulado regocijo por el escándalo ajeno. David estaba lívido, sus nudillos blancos por la fuerza con que apretaba la copa,
que amenazaba con estallar en su mano. Clara lo miraba fijamente y en sus ojos ya no había sorpresa, sino una frialdad calculadora y un profundo desdén. Los invitados, uno a uno, comenzaron a buscar excusas para marcharse. Las despedidas eran torpes, apresuradas. Miradas de soslayo hacia Lucía y Mateo, murmullos ahogados. El jefe de David le dirigió una mirada severa y se retiró sin decir palabra, un gesto que para David fue peor que cualquier reprimenda verbal. «Bueno, David, Elena, creo que ya es un poco tarde», carraspeó un invitado. «Debemos irnos». Una velada inolvidable, sin duda. Otra invitada añadió: «Sí, nosotros también». «Gracias por todo». Estuvo todo muy intenso. Se marcharon como roedores que abandonan un barco que se hunde, dejando tras de sí el hedor de la curiosidad satisfecha y el juicio implícito. En pocos minutos, el lujoso apartamento quedó semivacío, poblado únicamente por la tensión palpable y los restos de una fiesta que había terminado en desastre. Clara seguía inmóvil, observando a David con una expresión gélida. Finalmente, David reaccionó. Su voz era un susurro cargado de veneno, dirigido a mí, pero sin atreverse a mirarme directamente. ¿Estás satisfecha? ¿Lograste tu objetivo? Destruirlo todo, mi carrera, mi compromiso, mi vida entera, en una sola noche. Clara soltó una risa corta y amarga, que resonó en el silencio. ¿Tu vida, David? ¿O la fachada que con tanto esmero construiste? Se acercó a él, su voz era baja pero cortante. Siempre supe que eras un hombre ambicioso y egocéntrico, David. Pensé que podía manejarlo, que tu éxito compensaría tus defectos. Pero esto es diferente. Esto no es ambición, es vileza. Esconder a un hijo, negar tu propia sangre. Eso no tiene justificación. David se volvió hacia ella, desesperado. Clara, por favor, escúchame. Yo puedo explicarlo. Ella está mintiendo, es una. Clara lo interrumpió, levantando una mano. Ahórrate las mentiras, David. Ya no te creo. Vi la foto que tu madre me enseñó hace días. Vi el parecido. Y acabo de ver la mirada de ese niño. No hay mentira en sus ojos. La única mentira aquí eres tú. Se quitó un ostentoso anillo de compromiso y lo dejó caer con desprecio sobre una mesa de cristal. Quédate con tu vida perfecta. Yo me voy. Y, francamente, me siento aliviada. Clara se dirigió a la habitación, y poco después salió con un pequeño bolso de mano. No miró a nadie. Caminó hacia la puerta, la abrió, antes de salir, se volvió un instante hacia mí. Usted, señora Elena, es una mujer muy valiente, me dijo. Le deseo suerte. La va a necesitar con él. Y se fue, cerrando la puerta tras de sí con un golpe seco que selló el fin de una etapa en la vida de David. Él se quedó mirando la puerta cerrada, como si no pudiera creer lo que acababa de suceder. Luego, toda su furia contenida se desató, y se volvió hacia Lucía, Mateo y yo, que permanecíamos juntos, como una pequeña isla de resistencia. «Fuera», gritó, «fuera de sí. Fuera de mi casa ahora mismo». «Tú», señaló a Lucía con odio. «Embaucadora oportunista». «Y tú, madre. Si es que puedo llamarte así después de esto. Me has traicionado. Me has humillado delante de todos. Te odio. Las odio a las dos». Mateo, asustado por los gritos, se aferró a la pierna de Lucía y comenzó a llorar desconsoladamente. Lucía lo abrazó con fuerza, tratando de protegerlo, mirando a David con una mezcla de miedo y reproche. «No le grites al niño», exclamó ella. «Él no tiene la culpa de nada». Me interpuse entre David y ellas. Mi voz, aunque más baja que la de David, vibró con una autoridad que él nunca antes había conocido en mí. «Basta ya, David. Basta de gritos y de culpar a los demás por tus propias bajezas. Mírate. ¿En qué te has convertido? ¿En un hombre que le grita a su propio hijo, a un niño inocente que solo quería darte un dibujo de cumpleaños?» Con sarcasmo y rabia, David replicó: «¿Mi hijo? Ese niño no es nada mío hasta que una prueba de paternidad lo demuestre.
Y tú no eres nadie para darme lecciones de moral después de la puñalada trapera que me has clavado. Mi mirada fue firme, implacable. ¿Una puñalada trapera, dices? ¿Y cómo llamas tú a lo que le hiciste a Lucía? ¿Cómo llamas al hecho de abandonar a tu hijo durante 6 años, negándole tu apellido, tu presencia, tu amor? ¿Cómo llamas a pedirme a mí, a tu propia madre, que me deshiciera de ellos como si fueran basura, que comprara su silencio? Eso no es una puñalada, David. Eso es cobardía. Eso es crueldad. Eso es la antítesis de todo lo que alguna vez intenté enseñarte. Las palabras brotaban de mí como un torrente contenido durante demasiado tiempo. Ya no era solo por Mateo, ni por Lucía. Era por él, por mi David, por el recuerdo del niño que fue y la esperanza de que el hombre que podía ser aún existiera, sepultado bajo capas de arrogancia y miedo. Te pasaste la vida construyendo un castillo de apariencias, David. Un castillo de éxito, de contactos, de dinero. ¿Y para qué? ¿Para estar solo en la cima, rodeado de gente que solo te admira por lo que tienes, no por lo que eres? Hoy ese castillo se ha venido abajo. Y quizás sea lo mejor que te podía pasar. Porque solo cuando uno toca fondo, cuando se queda sin nada más que la verdad desnuda de su alma, puede empezar a reconstruirse de verdad. David se dejó caer en un sofá, derrotado, las lágrimas de rabia e impotencia surcando su rostro. Me has arruinado. Lo he perdido todo. Mi trabajo, Clara, el respeto de todos. ¿Qué querías conseguir con esto, mamá? ¿Destruirme por completo? Me acerqué a él, mi voz se suavizó un poco, pero sin perder firmeza. No, David. Quería salvarte. Salvarte de ti mismo. Quería que te enfrentaras a las consecuencias de tus actos, que entendieras que la vida no es solo acumular éxitos y evadir responsabilidades. La vida es también mirar a los ojos a quien has herido y pedir perdón. La vida es cuidar de los tuyos, proteger a los inocentes. Señalé a Mateo, que seguía sollozando en brazos de Lucía. Ese niño, David, te guste o no, es tu legado. Es una parte de ti. Y tienes 2 opciones, seguir huyendo y negándolo, y convertirte en un hombre vacío y amargado, o asumir tu papel, abrazar tu paternidad con todas sus dificultades y alegrías, y quizás, solo quizás, encontrar un tipo de felicidad más auténtica de la que nunca has conocido. Tomé a Mateo de los brazos de Lucía con delicadeza. El niño, agotado, apoyó su cabecita en mi hombro y sus sollozos comenzaron a calmarse. Le dije a Lucía, querida, creo que por hoy ha sido suficiente. Será mejor que nos vayamos. David necesita estar solo. Necesita pensar. Y luego, a David, con una última mirada cargada de significado, la puerta de mi casa siempre estará abierta para ti, hijo. Pero la próxima vez que la cruces, espero que sea como un hombre diferente. Un hombre dispuesto a reparar el daño que ha hecho. Salí del apartamento con Mateo en brazos, seguida por una Lucía exhausta pero digna. David se quedó solo en medio del desorden de su fiesta arruinada, rodeado por el silencio opresivo de su lujoso apartamento, que ahora parecía una jaula de oro. Se cubrió el rostro con las manos y un sollozo gutural, profundo, escapó de su pecho. Era el sonido de un hombre que se había roto por completo. Dejarlo allí, en medio de los escombros de su vida artificial, fue una de las cosas más difíciles que he hecho nunca. Pero sabía que era necesario. Como una herida que debe ser limpiada a fondo para que pueda sanar, David necesitaba enfrentarse a su propia oscuridad sin distracciones, sin excusas. Yo había plantado la semilla de la verdad de la forma más dolorosa posible. Ahora, solo quedaba esperar y rezar para que esa semilla encontrara tierra fértil en su corazón endurecido. Los días siguientes fueron un calvario para David. Se recluyó en su apartamento, desconectó el teléfono, se negó a ver a nadie. Bebió en exceso. Durmió con dificultad, acosado por pesadillas. La imagen de Mateo ofreciéndole el dibujo con el arco iris, mis palabras, la mirada de desprecio de Clara. Todo se repetía en su mente como un bucle incesante. Supe después que, en un instante de profunda desolación, recogió el dibujo de Mateo, que había quedado abandonado en el suelo. Lo examinó con atención.
Era un dibujo simple, infantil, un arco iris sobre un árbol y dos figuras de la mano, una grande y una pequeña, con un corazón rojo en el centro. Debajo, escrito con caligrafía vacilante, para papá. Me confesó que lo arrugó con furia, con la intención de desecharlo, pero algo lo contuvo. Lo alisó con esmero y lo contempló de nuevo, y esta vez, una lágrima furtiva resbaló por su mejilla y aterrizó sobre el papel. El orgullo es un pésimo mentor y la soledad, en ocasiones, el único espejo que nos devuelve nuestra auténtica imagen. David, en su confinamiento, empezó a percibirse tal como era. Y la estampa que le reflejaba el espejo no le agradaba en lo más mínimo. Recordaba mi voz, mis reflexiones sobre el legado, sobre la obligación. Recordaba los ojos de Mateo, tan similares a los suyos. Una semana más tarde, sonó el timbre en mi hogar. Era David. Estaba desmejorado, con profundas ojeras, barba de varios días, ataviado con ropas descuidadas. Ya no quedaba ni rastro del ingeniero próspero y soberbio. Semejaba un alma en pena. Con voz áspera, casi inaudible, sin atreverse a cruzar su mirada con la mía, inquirió: «Mamá, ¿puedo entrar?» Lo observé con una mezcla de aflicción y una naciente ilusión. Me hice a un lado. «Entra, hijo. Esta es tu casa». Accedió. Se sentó en la misma butaca donde lo acunaba de niño. Se produjo un prolongado silencio. Aguardé. Finalmente, alzó la vista. Sus ojos estaban enrojecidos e hinchados. «Tenías razón, mamá. En absolutamente todo. He sido un necio. Un pusilánime. Un ser despreciable. No hay justificación para mis actos. Para cómo te traté. Para cómo traté a Lucía. Y al crío». Me senté frente a él. Mi voz fue suave. «Admitirlo es el primer paso, David. El más arduo. Lo he echado todo a perder», prosiguió, y su voz se quebró. «Y es lo que merezco. Pero lo que más me aflige es haberte defraudado de esta manera, mamá. Después de todo tu esfuerzo por mí». Lloró sin reservas. ¿Cómo puedo enmendar esto? ¿Es posible reparar algo de este cataclismo que yo mismo he causado? Era la primera vez en años que lo veía tan expuesto, tan indefenso en su dolor. Y supe que, tal vez, solo tal vez, existía una esperanza. El sendero sería extenso y espinoso, plagado de escollos. Pero por primera vez, mi hijo parecía dispuesto a emprenderlo. La expiación no es un obsequio, es una proeza. Y David, por fin, parecía preparado para batallar por ella. Los meses subsiguientes fueron una lenta y penosa reedificación. David comenzó a frecuentar más mi casa. Al inicio, nuestros diálogos eran tirantes, colmados de silencios embarazosos. Pero gradualmente, empezó a sincerarse, a hablar de su desolación, de su contrición. Con mi reticente pero firme apoyo inicial, dio el paso más costoso, se puso en contacto con Lucía. No para ofrecerle compensación económica, sino para suplicarle perdón. Un perdón torpe, vacilante, pero que transmitía sinceridad. Lucía, con la magnanimidad que solo poseen las almas puras, lo escuchó. No hubo recriminaciones, solo una tristeza contenida y la petición de que, si verdaderamente deseaba rectificar, lo evidenciara con acciones, no solo con disculpas. Y por encima de todo, que considerara a Mateo. David empezó a visitar a Mateo. Al principio, los encuentros tenían lugar en mi hogar, bajo mi discreta mirada. Mateo era solo un niño, no albergaba animadversión. Únicamente sentía una curiosidad desbordante por aquel hombre alto que tanto se asemejaba a las viejas fotografías de papá David que yo le había enseñado. David, por su parte, era un manojo de inquietud. No sabía cómo dirigirse a él, cómo interactuar en los juegos. Pero se esforzaba. Le llevaba pequeños obsequios, le leía cuentos con voz titubeante, intentaba erigir torres con sus bloques que invariablemente acababan por desmoronarse, desatando la risa argentina de Mateo y, en ocasiones, una sonrisa tímida en el semblante de David. Poco a poco, observé cómo la coraza de hielo en el corazón de mi hijo comenzaba a resquebrajarse.
Veía cómo contemplaba a Mateo, con una amalgama de perplejidad y una ternura que yo creía ya extinta en él. Descubrió que Mateo había heredado su terquedad, pero también su agudeza y una asombrosa habilidad para el dibujo. Un día, lo encontré en el patio enseñándole a Mateo a chutar un viejo balón de reglamento. David tropezaba, reía, y por un instante volví a ver al muchacho despreocupado que correteaba por ese mismo patio hacía más de 30 años. Consiguió un nuevo empleo, más discreto que el anterior, pero que le reportaba una clase distinta de gratificación. Empezó a dedicar menos tiempo a la persecución del triunfo material y más tiempo a Mateo, a Lucía, con quien estaba forjando una relación de mutuo respeto y cooperación como progenitores, y a mí. Nuestras cenas dominicales recuperaron su esencia de antaño, un momento para compartir, para reír, para ser simplemente una familia. Una tarde, nos encontrábamos los 4 en mi patio. Yo había preparado mis célebres empanadillas criollas, y su aroma impregnaba el ambiente. Mateo correteaba persiguiendo insectos de colores, Lucía leía un libro bajo la sombra del viejo alcornoque, y David me ayudaba a disponer la mesa. Se detuvo un instante y me miró, sus ojos ahora límpidos, desprovistos de la sombra de la altivez de antaño. «Gracias, mamá», me dijo en voz baja, pero henchida de sentimiento. «Gracias por no haberte rendido conmigo. Gracias por indicarme el rumbo, aunque fuese del modo más severo. Sin ti, sin tu entereza, sin tu amor sin fisuras, seguiría a la deriva». Le tomé la mano y la estreché con afecto. Un auténtico árbol genealógico, David, no se caracteriza por su intachabilidad, sino por la solidez de sus cimientos, aquellos que lo afianzan incluso cuando sus ramas son vapuleadas por la adversidad. Y el amor, hijo mío, el amor genuino, es aquel que sabe condonar, el que brinda nuevas oportunidades, el que halla su senda incluso a través de las lecciones más ingratas. Mateo llegó corriendo hacia nosotros, con una amapola en la mano. Se la ofreció a David. «Para ti, papá». David lo alzó en brazos, y percibí en sus ojos un fulgor que nunca antes había atestiguado, el fulgor de un hombre que, y tras haberlo perdido todo, había encontrado lo único que verdaderamente tenía valor. Contemplé a mi hijo, a mi nieto, a Lucía que nos sonreía desde la lejanía. Y comprendí que mi río, después de la más violenta de las crecidas, había reencontrado la serenidad. Una serenidad distinta, más honda, nutrida por las nuevas afluencias. En nuestro patio, junto a los antiguos rosales de Martín, había brotado una nueva ilusión. Una flor pequeña pero tenaz llamada Mateo, nutrida con lágrimas de arrepentimiento y el sol de un afecto redescubierto. Y yo, Elena, madre y ahora abuela, sentí que, y por fin, mi corazón reposaba en paz.